Cuando hablamos de una guerra física, nosotros sabemos que es una guerra. En el ambiente espiritual también hay guerra. Cuando hablamos de que alguien murió físicamente, o sea, la persona murió, también en el ambiente espiritual hay muerte espiritual, a eternidad. Y el Señor nos dice en su palabra, nos habla en su palabra, que seamos olor grato. Cuando el Señor hace referencia de que nosotros seamos olor grato para Él, quiere decir que también hay olores ingratos. A través de la historia de estas dos mujeres y otros personajes que se presentan, vamos a mirar, hermanos, en esta noche, el propósito del mensaje en esta noche es que nosotros identifiquemos qué olor soy yo para Dios, qué olor emano para Él en el aspecto espiritual. Posiblemente, inicialmente, no nos agrade mucho, pero así como hablamos de descubrir cuál es el olor que emano, si no es grato, también el Señor nos va a mostrar la manera de hacer ese olor grato a través de las vidas de estas dos mujeres y las personas que están a su alrededor. Las dos historias las leímos simultáneamente porque las dos historias se refieren a las mismas mujeres, aunque parece que fue en un tiempo diferente. Pero primero Marta atiende al Señor, después nuevamente le atiende, pero María inicialmente escucha al Señor de rodillas, o arrodillada junto a Él, y en la otra oportunidad unge sus pies con perfume. Entonces, como ya les dije, el propósito es nosotros identificar el olor que emanamos para el Señor, y el título del mensaje es olor a mí. Ese es el título, complicado el título, ¿no? Olor a mí. Bien, primero que todo vamos a mirar nuestros personajes. ¿Se alcanza a ver? Ay, necesito hacerlo más pequeñito. Esto es una T. Ay, ¿sí alcanzan a leer eso así? No está como muy montado, ¿cierto? Sí, pero no me cabe María allá. ¿Sí cabe? Ay, esta predicadora le falló el pulso. A ver. Marta, ¿listo? María. ¿Listo? Ahora sí. Marta, María. Inicialmente vemos aquí a Marta y a María, dice que yendo el Señor de camino, entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibe en su casa. El núcleo de esta historia es, Marta recibe al Señor, dice que tenía una hermana y la llamaba María. Entonces, estamos hablando de dos hermanas, una mayor y una menor. Por lógica, la mayor era, muy bien, y por lógica la menor era María, muy bien. Entonces, dice que Marta, Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile que me ayude. ¿No te da cuidado, Señor? Y dirán, carambas, mi hermana varias veces se ha predicado de ese pasaje, así que es un pasaje muy conocido y es identificable. Uno,
Jesús pasaba, Jesús no iba solo, luego iba mucha gente con él. No tenían las ventajas de cocina que hoy se tienen. O sea, se tenía que prender la estufa automática de troncos, de aceite, la prendían con el aceite de oliva, de todo ese tipo de cosas, o sea, era dispendioso. Lo que iban a preparar, el animalito en cuestión, no se compraba en la carnicería. Tenían que traerlo del corral, matarlo, lavarlo, limpiarlo, todo eso. Y había que ordenar una casa. Cuando llegaban visitantes a casa, una de las características dentro de los judíos era que todo visitante llegaba a lavar sus pies. Luego tenían que tener una especie de poncheras donde ellos lavaban sus pies. Un trabajo dispendioso, ¿cierto que sí? Entonces, sería ilógico que Marta reclamara. Humanamente, no. Estaba cansada, estaba revoloteando para allá y para acá. Y María estaba emotiva por la visita que llegaba. Llegaba un personaje, llegaba Jesús. Cuando llegó Jesús no llegó ni con 2 ni con 3 personas. Yo creo que mínimo un séquito de unos 20 y algo de personas, si hablamos de los discípulos más añadidos. Y Marta le dice, ¿no te da cuidado, Señor? ¿Por qué? Porque está cansada físicamente. Ahora, ¿no nos sentimos a veces cansados físicamente? Y que francamente como que las fuerzas se nos van. Que nos dan, ahora está muy de moda el estrés. Siempre estamos de estrés, nos enfermamos por el estrés. ¿Qué es eso? Cansancio físico, cansancio emocional. La suma de los dos es lo que detona el famoso estrés, que es una de las pandemias de fin de siglo. Es conocida así. Entonces Marta le reclama al Señor. Pero curiosamente el Señor le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Afanada y turbada estás con muchas cosas. Afanados y turbados estamos con qué cosas. ¿Con qué cosas estás tú afanada y turbada? Es la pregunta. ¿Con qué cosas mi hermana está afanada y turbada? ¿Con qué cosas, mi amor, tú estás afanada y turbada? ¿Con qué cosas nosotros estamos afanados y turbados? Y le dice el Señor, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. María había escogido estar cerca del Señor. En medio de esa hora ciaga, de ese problema o de todo lo que estaba pasando, María escogió estar a los pies del Maestro y escogió recibir de él. Posiblemente si Marta hubiera ido a los pies del Maestro, hubiera renovado sus fuerzas. Y vamos a mirar aquí. Aquí está Marta y María. Vamos, esto no es esto es un ejercicio, un juego que hice con estos nombres que me sirve para lo que les quiero graficar a ustedes. Aquí está Marta y María, las dos hermanas. Vamos a bajar esta T, la colocamos aquí. Vamos a bajar esta I. Y la colocamos aquí. Leamos esto unido. Mara, y aquí, Mara. ¿Qué significa Mara? Ustedes ya lo saben. Amargura. Y tomando esta T y esta I, a ti.
Y es lo que tomo en esta noche. Mara, amargura, a ti y a mí. Esta es una de las grandes raíces que impiden que nosotros seamos grato olor al Señor, grato olor a Dios. ¿Qué dispara tu amargura? ¿Saben? Todos los seres humanos, nuestra raíz inicial es esto, Mara, la amargura. Es nuestra raíz inicial. Cuando Adán fue colocado en el huerto del Edén, era todo tan hermoso, era tan de paz, tanto que Adán y el Señor caminaban juntos, lo dice la palabra. Pero en el momento en que Adán cometió pecado, esto fue lo que dominó su vida, el Mara, la amargura. Y eso es una de las principales consecuencias que arrastramos en nuestro pecado, la amargura. Porque lo principal es la amargura de haber fallado, la amargura de haber cedido, la amargura de haber sucumbido, la amargura de que otros lograron pasar y yo estoy de este lado. Cuando algo es amargo, ¿sabían ustedes que cuando algo es amargo es más fácil que se pudra? Por lo amargo, por el ajenjo. Cuando algo es dulce, tiende a durar un poco más. Entonces, ¿qué es lo que afecta a tu vida? ¿Qué tipo de amargura es la que está en tu vida? ¿Qué hace que tú no seas un olor grato para Dios? Dice, y como la costumbre de los nombres, Marta significa señora, la que manda en casa, que se amarga. María significa la elegida, la amada por Dios, rebelde. Y vamos a pasar a Juan 12. Dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús, el ungido, a Betania. Betania significa casa de Dios. Y dice, donde estaba Lázaro. Lázaro es Dios ha socorrido. Entonces miremos, vino Jesús a la casa de Dios, donde estaba el que había sido socorrido por Dios. Dice, el que había estado muerto. Ok, ahí tenemos nuestro personaje 1. El que había estado muerto. ¿Recuerdan cuando el Señor resucitó a Lázaro y que dijo, Señor, no, lleva 4 días, hiede ya, hiede ya? No hay nada que hacer, Señor. Pero entonces el Señor le resucitó y dice el versículo, el que había estado muerto y a quien había resucitado, ¿quién? El Señor Jesús, de los muertos lo había resucitado. Todos los que estamos aquí, creo yo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero al conocer a nuestro Salvador, hemos resucitado en una vida nueva. Y ese resucitar en una vida nueva, amados, significa que debemos renunciar a esto. Debemos renunciar a estos Mara, a esta amargura, porque tenemos nuestra puerta de salida en el Señor Jesucristo. Tenemos nuestra puerta de salida en Dios. Tenemos nuestra puerta de salida en el Espíritu Santo. Y el asunto es, si Dios está conmigo, hermanos, es lógico tener miedo.
Sí, es de humanos. A veces tener miedo del mañana, a veces. O tener miedo de decisiones que tenemos que tomar y que sean radicales y que de pronto arrastren consecuencias. Nos produce miedo. Pero cuando lleguen esos momentos, recordemos a quién hemos reconocido como nuestro Dios y como nuestro Padre. Y si Dios, el dueño del universo, está contigo y conmigo, si Jesús, el Salvador y Redentor de nuestras almas, está contigo y conmigo, si el Espíritu Santo, el que nos conduce a toda la verdad, está contigo y conmigo, no es justo que ellos me den, Él, el precioso Dios, me dé el suficiente valor para renunciar a mi temor. Amén. Y dice este hombre, dice que se sentó, dice, y le hicieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Notemos, aquí en Juan 12, Marta servía. O sea, Marta siguió igual, no cambió. En el pasaje anterior veíamos a una Marta que estaba atafagada, angustiada, porque tenía que servir a un montón de gente, porque tenía que traer el agua para los pies, para que se lavaran sus pies, porque tenía que tener agua, bueno, supongo que tendría sus criados, pero saque el animal de allá, métalo en el otro horno, qué sé yo, tanta cosa. Y me imagino esas casas, pues eran casas de un piso, con azotea. El calor del mediodía, cayendo así de pleno, todos hablando bulliciosamente, todos haciendo ruido, cada uno buscando su comodidad, y Marta desesperada buscando aquí y allí. Cuando el Señor le habla a Marta, le dice: Marta, Marta, afanada estás en muchos quehaceres, pero tu hermana ha escogido la mejor parte. Es decir, el Señor le habló a Marta, pero lo que vemos aquí es que Marta no escuchó. ¿Qué es lo que mis amados no le han escuchado al Señor? Que el Señor les ha dicho por la palabra, les ha dicho por la prédica, les ha dicho por el mensaje de la emisora cristiana, les ha dicho porque pasaron y escucharon a alguien hablando un versículo, les ha dicho porque vieron una escena que les recuerda eso, y sin embargo lo hacen a un lado. Y cuando Marta está ya aquí en Juan 12, está haciendo lo mismo, atafagada, corriendo para acá y para allá, atendiendo. ¿A qué olía Marta físicamente? Bueno, aparte de sudor, corra para allá y para acá, a comida, porque estaba para allá, para acá, moviendo, en fin, y llevando aguas, lo mismo. O sea, tomó en poco lo que el Señor le estaba diciendo. Amados, no tomemos en poco lo que el Señor nos dice. No lo tomemos en poco. Dios es misericordioso, Dios nos perdona, Dios coloca espacio y espacio y espacio para que nosotros estemos en el redil. Pero en ultimadas cuentas resultaremos recibiendo las consecuencias de nuestro extravío. ¿Y cuál es la raíz? La amargura. En Marta decidió seguir sirviendo, pero ¿saben qué? El corazón de Marta estaba igual, en amargura. ¿Ya para qué le digo al Señor que le diga algo a la María? ¿Qué? Dice, no le va a decir nada a la María, igual me va a decir: Marta, Marta, afanada estás. No, ¿para qué? Ya sé, ella es la preferida. Claro, a ella, como ella se le sienta ya, no, ella es la preferida. No atravesamos nosotros situaciones
de pronto similares. Ya la preferida, él es el preferido, a mí nunca me prestan atención. Y en Marta se gesta ese sentimiento amargo. Ese sentimiento amargo en nosotros no nos permite ver las bendiciones que Dios nos da. Y hablo con los niños. Bueno, digamos a las niñas. Le regalaron una muñeca muy linda, pero resulta que la compañerita llevó al colegio una muñeca super, hiper, mega. Y entonces ya vieron la muñeca. ¡Ay! Esa muñeca que me compró mi papá. Ya no satisface. Los niños que están aquí, ¿qué juego está de moda? Díganme, a ver, ¿saben ustedes qué juego está de moda? ¿El qué? ¿El mesme? Eso, el PSP. Carambas, ¿cómo es posible que uno no sepa eso? ¿Cuál es el juego? Pues el PSP, carambas. Bueno, el PSP. ¿Y cuál es el que es más bajito del PSP? El PSP está arriba y el otro es... ¿El Play? Sí, el Play. El Xbox, ya no, nada que ver, ya pasó de moda el Xbox. Uy, santo de Israel. ¿Qué, señor? ¿El Wii? ¿El Wii es viejito ya? ¿Es el Super? Bueno, entonces resulta que los niños tienen un PSP, un niño, pero entonces llega ¿cuál? Bueno, llega el Xbox y entonces ya el otro niño pero ese no le hayan satisfacción. Bueno, ahora hablemos para los adultos, nos entendemos más. Los adultos. Está la hermana en necesidad, en angustia y tribulación, y llegó otra hermanita. Hermana Paquita, aquí le traigo esta bendición, es esta presita de pollo que le traigo, mi hermana, con todo el corazón, con todo, aquí está, hermana. Entonces la hermana llega, la hermana que tiene, la que va a llevar la presa de pollo no tiene esto, pero la hermana que lo recibe sí tiene esto, Mara. Entonces abre la puerta y le llega la presita de pollo. Gracias, hermana, muy amable, gracias, hermana, el Señor le bendiga. Cierra la puerta. Una presa de pollo y somos 3, también 3 y una presa. Uy, no es que esta gente sí, una presa de pollo. Amargura, no se ve la bendición. Bueno, es una presa de pollo, de hilito de pollo, pero alcanza para los 3. Claro que sí. O una ofrenda. Pero esta ofrenda, esto es para pagar el arriendo, pero ¿y el otro mes qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Quién me va a dar para el otro mes? Señor, qué castigo, qué estoy haciendo tan malo que me castigas de semejante manera. Bueno, sí, ahorita me dieron una ofrenda para el arriendo este mes, pero ¿y el otro mes quién me va a pagar el arriendo? No disfrutamos esa bendición que el Señor nos está dando. Señor, gracias, me bendijiste, aquí llegó la ofrenda para este arriendo de este mes. Padre, gracias porque tú eres un Dios fiel. Gracias, Señor, porque me amas, porque a pesar de mi infidelidad tú me provees. Gracias, Señor, por tu misericordia. Esas son las dos maneras. En el corazón con amargura jamás podremos ver las bendiciones de Dios. Así que lo primero que debe salir de nuestro corazón es ese sentimiento. Y me dirán, pero es que amargura, yo no tengo amargura. Bueno, ¿qué puede provocar en mi vida ese sentimiento? Dice, y le hicieron allí una cena. Marta servía, Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa con él. Entonces María tomó una libra, aquí, María, la María, esa muchachita, no le ayudó a la hermana otra vez, la dejó sola. ¿Y qué hizo la María? Dice que tomó una libra de perfume, de nardo puro,
de mucho precio. En los otros pasajes, en Mateo 26 y en Marcos 14, habla de que María tomó el perfume en un recipiente de alabastro y lo regó sobre la cabeza del Señor. Pero aquí habla de que ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Habla de 1 libra de perfume. Si se habla de 1 libra, de pronto no lo diríamos como algo líquido. Es probable que haya colocado primero, que haya derramado el perfume sobre el Señor, pero es probable también que hubiera perfume como en barra, como en polvo. Estuve mirando que era una planta. Pero ¿por qué en los 2 pasajes anteriores se habla de que la cabeza y de aquí los pies? Fue lo que conmovió a Juan. Juan fue conmovido porque vio a esta jovencita que podría estar por allá brinconeando, haciéndole ojitos a los que venían con los apóstoles. De pronto venía un apóstol simpático, o de pronto dentro de los que acompañaban a los apóstoles venía un simpático, entonces de que de pronto ella hiciera ojitos a ver del galán, pero ella hizo eso a un lado. Ella se acercó al Señor, ella toma el perfume, se arrodilla delante del Señor y le unge. Quiere decir que tomó el perfume, lo restregó en sus manos y digamos que masajeó los pies del Señor con el perfume. Y después ella con sus cabellos enjuga, probablemente secó los pies del Señor con sus cabellos. María hizo exactamente lo mismo que había hecho la vez anterior, se acercó al Señor. Para María todo era práctico. ¿Por qué? Porque en María no había esto, no había amargura. Para María no había complique. Bueno, pues si no hay almuerzo para todos, pues no hay problema, se repartirá hasta donde se alcance y ya. Para mí es más importante hablar con el Señor, porque es que comida podemos hacer después, pero el Señor se va. Entonces, amada iglesia, hay prioridades. Hay prioridades. A los niños les estoy diciendo, hay prioridades, niños. Y la prioridad de ustedes es que ustedes no se pueden ir a la camita, a meterse en la camita sin haber hablado con Papito Dios. No pueden ir a sus camitas sin haber hablado. Papito Dios, gracias por este día, gracias por cuidarme, por cuidar a mi mamita, a mi familia, por protegerme a mí. Porque de pronto peligros pasaron, pero Papito Dios estuvo alrededor de ustedes cuidándolos. Y en el caso de nosotros los adultos, los grandes, igualmente tener ese tiempo con el Señor. Y dice acá, y ungió los pies de Jesús, los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. La casa se llenó del olor de perfume. Esta mujer era un olor grato para Dios. ¿A qué hueles tú en este momento? Al Señor. ¿Eres olor grato para el Señor? En todas las áreas de tu vida, en tu pensamiento, las intenciones de tu corazón, el actuar, a dónde van tus pasos, tus manos. Dice el siguiente versículo, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote. Hice un descubrimiento. Dirían que nadie le colocaría Judas a sus hijos, a un hijo, porque pues era un hombre terrible. Pero resulta que Judas, y fue una lección para mí, Judas significa agradezco a Dios o reconozco a Dios. Eso significa Judas. ¿Cómo es posible que un hombre así, agradezco a Dios, reconozco a Dios, vendiera a Dios? Pues al Señor Jesús. ¿Cómo es posible? Y aquí, querida iglesia, es la capacidad que tú y yo tenemos de hacer una elección.
Tú y yo tenemos la capacidad de hacer una elección, para bien o para mal. Dos caminos tendremos siempre en todo el proceso de nuestras vidas. Dos caminos: el camino de mi voluntad o el camino de Dios. Del camino que yo tome, la decisión que yo tome, el camino que escoja, cosecharé. A tiempo, fuera de tiempo, pasado muchos tiempos, lunas, cosecharé. Porque la siembra y la cosecha se dará. Querías estar recibiendo, perdón. Dice, y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que echaba en ella. Judas era conocido como ladrón. Y es para pensar cómo el Señor Jesús lo colocó a cuidar, por decir algo, las arcas de la iglesia, el dinero. Si era ladrón, él era el encargado de recibir el dinero de todos. Y la enseñanza es que en la condición que tú llegues al Señor, el Señor te recibe para restaurarte de esa condición. Y solo sabrás que has superado esa condición cuando hayas superado la prueba. Hay cosas que nos provocan, que no nos lanzamos, que tenemos el miedo de proyectos o situaciones, bueno, en fin. Pero el Señor crea a veces situaciones para que nos enfrentemos a esas situaciones y tomemos la decisión que por supuesto Él quiere por nuestro bien. Y este hombre, ¿a qué olía? Judas Iscariote estaba cerca del Señor. Judas Iscariote estaba hombro a hombro con los apóstoles. ¿Qué emanaba de este hombre espiritualmente? El olor de un ladrón, el olor de un tramposo, de un mentiroso. En sus manos había iniquidad, porque robaba, porque sacaba y tomaba. Eso era lo que había en él. Y él era cierto de lo que estaba pensando, y de hecho, él no se arrepentía. El enojo de él era que ese dinero se perdía lavando unos pies cuando hacía mayor gracia en el bolsillo de él. Y este hombre tuvo la capacidad de enredar en su amargura a los demás apóstoles, porque en los otros pasajes que no leímos de Mateo y de Marcos, habla de que los apóstoles se enojaron con María por haber hecho el desperdicio del perfume y no haberlo invertido más bien en los pobres. ¿Saben, iglesia preciosa? Una persona amargada fácilmente puede contaminar a otra. Es difícil cuando no hay amargura en mi corazón, cuando no hay amargura en mí. Curiosamente, me cuesta trabajo sacar a la persona de su condición. Porque cuando le digo, no, pero es que mira, si tú haces esto así, inmediatamente la persona en su amargura tiene otra respuesta. Por lo regular, una respuesta sarcástica, o una respuesta de doble sentido, o una respuesta que quiere derribar lo que tú le quieres impartir de vida. Amargura. Y dice, pero dijo esto, dice, entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto.
Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Déjala para el día de mi sepultura, ha guardado esto. Ella no lo sabía, pero ella ungió al Señor para lo que al Señor le esperaba. Ungió sus pies, porque al Señor le restaba un camino de dolor. Le restaba caminar hacia una cárcel donde iba a ser azotado, le restaba soportar escupitajos, soportar humillaciones, le restaba llevar una cruz sobre sus hombros por largo camino, subir una montaña, ser sacrificado en la cruz del Calvario. Así que necesitaba la unción. Necesitaba ser ungido. Y si Él necesitó ser ungido, iglesia, no lo necesitaremos nosotros. No necesitaremos nosotros ser ungidos del Señor, ungidos de su palabra, ungidos de su amor, ungidos de su sangre, ungidos de su perdón. ¿Por qué rechazamos esa unción? Él ya nos perdonó. Si tú no reincides, estás perdonado. ¿Por qué volver atrás? ¿Por qué? Porque cuando el Señor te habla a través de la palabra o del mensaje, del programa, de lo que sea, cuando el Señor, a través incluso de la misma naturaleza, el Señor te habla, ¿por qué vuelves otra vez como María a hacer lo mismo? Y a empezar a hablar en tu corazón en amargura. Esta noche, iglesia preciosa, es para que tú identifiques a qué estás oliendo. Definitivamente esto sale de nuestras vidas, tiene que salir. Y esto es un acto de decisión. Yo decido sacar esto de mi vida. Yo decido, no voy a dejar que mi corazón se pudra por esto. No voy a dejar, no voy a dejar. No más. Si el Señor Jesús me perdonó, ¿por qué me tengo que estar acusando? Nos ponemos de pie. Esta vez va a ser, sí, 1 minuto de silencio, contabilizado. Vas a pensar el olor que tú tienes en este momento delante del Señor, con toda sinceridad. Los niños también. Los niños también van a pensar. Vas a pensar, pequeñito, pequeñita, ¿a qué crees? ¿Cómo estaré oliendo en este momento para el Señor? Hoy me cogí el borrador que no era mío en el salón de clase. Le quité algo de la lonchera a mi compañerito. Acusé a mi compañerito de algo que hice yo. Eso no es olor grato para Dios, pequeños. Descuidé la clase porque es que me está gustando el niño del otro salón o la niña del otro salón. No, eso no es olor grato para Dios. Así que dile al Señor, Señor, perdóname, quiero ser olor agradable para ti, quiero oler bien para ti espiritualmente. Y hablo a los adultos. ¿Saben? Cuando hablaba de que nosotros tenemos olores gratos, olores ingratos, si pensamos en el olor de una cañería, inmediatamente tapamos nuestra nariz y salimos del lugar. Pero si pensamos en un perfume,
lo aspiramos porque nos es grato ese olor. Por un minuto van a reflexionar. Doy gracias a Dios, el cual me lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Doy gracias a Dios, el cual me lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de mí manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y por medio de mí manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Aleluya, Señor. Padre precioso, Señor. Dios, en la vida de mi hermana, Señor, en la vida de esta mujer, Señor, tu paz sobre ella, Señor, tu paz sobre esta mujer, Señor, tu paz, que recline su corazón en ti, Señor. Ella se sabe muy amada por ti, Dios, y te dice: yo no merezco tanto, Señor. ¿Yo qué he hecho para que tú me quieras como me quieres? Y el Señor te responde: mujer, nada has hecho, pero te amo. Padre precioso, bendito por el varón, Señor. Vino definitivamente por cita divina, Señor, y es su segunda vez. Y tú le has hablado a él, Padre. Y yo aquí, mientras hablo, Señor, de tu palabra, digo: ¿qué le vas a hablar a este joven? Pero le hablaste, Señor. Gracias, Dios. Y el Señor a ti te dice: varón, y tú entenderás por qué. ¿Qué instrumento útil le eres a Él? Tú entenderás por qué. Y no salgas de este lugar sin hablar con el pastor de este lugar. Porque aunque tú tienes tus ojitos cerrados y no estás viendo que dirijo mi mano a ti, estás sintiendo del Señor que está a tu lado. Padre amado, bendito Señor, Dios eterno. Gracias, Señor, por estas vidas preciosas. Señor, haz una operación sobrenatural en ellos, Dios. Ya no más amargura, ya no más, Señor. Por esta preciosa mujer, Señor, que pueda respirar profundo, respirar profundo, respirar profundo,
y saber que ella emana olor grato a ti, Señor. Que sus lágrimas y su situación no es desconocida para ti, Señor, pero que tú la restauras porque olor grato expide ella, porque ha sido sincera de corazón contigo, Señor. Padre Santo, bendito Dios, gracias. Gracias, Señor, gracias. Mujer preciosa, has caminado y has adelantado porque has creído en mí, dice el Señor. Y viniste hoy a pesar de, porque incluso alegato hubo para que tú estuvieras hoy aquí, pero estás. Y la porción la recibiste. Bendito Dios, bendito Señor, gracias. Gracias, mi Rey. Padre precioso, por lo que tú has hecho, Señor, te bendigo. Yo te bendigo, Señor. Yo te bendigo, yo te bendigo, yo te bendigo, Señor, por lo que has hecho hoy en estas vidas. Gracias, Dios. Gracias, mi Rey, gracias. Gracias. Ustedes recibieron una hojita y ahí está el versículo, lema de esta noche, que es 2 Corintios 2:14. Y a mí me gusta colocarle música a los versículos, los aprendo así. ¿Qué tal si sacan el papelito y a ver cómo lo cantamos? Amén. Señor, Dios es bueno. Dios es bueno. Te ríes. Dice, bueno, mi voz no es muy de cantora, pero vamos a hacer el intento. Doy gracias a Dios, el cual me lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Doy gracias a Dios, el cual me lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Doy gracias a Dios, el cual me lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Créelo. Doy gracias a Dios, el cual me lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Créelo. Doy gracias a Dios, el cual me lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Doy gracias a Dios, el cual me lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Síguelo cantando. Doy gracias a Dios, el cual, a pesar de, otra vez, doy gracias a Dios, el cual en Cristo Jesús, y por medio de mí, que sí, se me olvidó, y por medio de mí, ¿qué sigue? Ya, y por medio de mí manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, y por medio de mí manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Otra vez. Y por medio de mí manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y por medio de mí manifiesta en todo lugar
el olor de su conocimiento. Doy gracias a Dios, el cual me lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Doy gracias a Dios, el cual me lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de mí manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y por medio de mí manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga.